Buenas tardes, mi nombre es Néstor Ariñez, trabajo en la Casa Editorial Bienaventuranzas de la ciudad de Cochabamba y estoy contento de estar con ustedes esta tarde para reflexionar sobre tres temáticas, no solo una, tres. La primera es la educación en el 2050, ¿no? Este es el tema de reflexión de esta jornada, es cómo quisiéramos que sea la educación del 2050, dentro de 30 años. La segunda, cómo puede aportar a la educación del 2050 lo que hoy se está denominando neuroeducación. Y la tercera cosa, de qué manera la neuroeducación puede ser complementada con la programación neurolingüística, PNL, programación neurolingüística. Muy bien, entonces empecemos el tema. Esta mañana se decía en las conferencias que la mejor manera de aprender es justamente dialogando, interactuando entre nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, ahora vamos a conformar grupos de 5 personas, grupos de 5, y en estos grupos de 5 ustedes van a conversar acerca de cómo se imagina la escuela del 2050. ¿Listo? Como grupo aquí hemos llegado a estos acuerdos que sea la educación humanística, liberal, integradora, moderna, aulas divertidas, abiertas a nuevas experiencias, escuela de padres, que haya accesibilidad en los diferentes contenidos, accesibilidad a las diferentes escuelas virtuales, el docente sea el protagonista de todo el aprendizaje, sino que sea como un mediador. En este sentido que los niños, bueno, yo lo veo así, ¿no? Que los niños estén programando sus robots, que los niños estén aprendiendo a través de dispositivos móviles, ya sea con celulares, con plataformas virtuales como habíamos visto, ¿no es cierto? No olvidemos que no, como quisiera que sea que no pierda la estabilidad emocional, no perdamos la estabilidad emocional en nuestro estudiante. El maestro no puede ser reemplazado por la tecnología. ¿Por qué? Porque el maestro está en contacto con el estudiante. Maestros y padres de familia comprometidos con la educación, cumplimiento de los gobiernos central, departamental y municipal, en que la prioridad sea la educación. Todo esto englobado en que queremos una educación de calidad con centros multidisciplinarios. ¿Cómo va a ser la educación en el 2050? Si seguimos como estamos, va a ser igual que ahora. Los profesores que están saliendo de normal están recibiendo la educación como recibieron nosotros y no tienen absolutamente nada de innovador, nada de tecnológico, nada de neurológico. Es el mismo esquema de siempre. De hecho, tenemos un retraso con relación a la educación que ha avanzado en otros países en relación a 50 años. Quiere decir que lo que nosotros estamos cuestionando hoy, ellos se cuestionaron hace 50 años atrás. Entonces estamos bastante retrasados. Entonces la posición de los otros colegas era, pero bueno, ese es precisamente el cambio que necesitamos. Necesitamos nosotros crear los nuevos paradigmas. Una posición bastante conflictiva que surgió es, ojalá la educación en el 2050 haga desaparecer las escuelas. De tal manera de que la educación no sea un requisito sino sea una búsqueda del conocimiento, para que no nos persigan los padres con antorchas y lanzas, porque sus hijos se están aplazando. La tecnología, queramos o no, se está globalizando y que la educación va a ser parte de esa globalización, que va a hacer que el estudiante probablemente sepa más teóricamente que el profesor por los tutoriales y demás, y todo lo que permite la tecnología investigar, pero a la vez eso va a hacer que el profesor se capacite también más y que abra su mente, va a cambiar la forma de pensar. Tal vez cuando veamos a un estudiante con su celular, ya no solamente podemos decir está chateando, que él sabe que está jugando. No, probablemente vamos a decir, ese estudiante está haciendo su tarea o está investigando. Seguramente a cada uno le ha quedado algunas ideas, algunas conclusiones, unas visualizaciones de la escuela y de la no escuela.
del 2050, todos seguramente tenemos alguna idea de neuroeducación, ¿no? Algunas ideas sobre neuroeducación. Yo voy a ir diciendo algunas cosas. Si ustedes quieren comentar, interrumpir, preguntar, no hay ningún problema, porque lo vamos construyendo juntos y vamos aprendiendo juntos. Yo también estoy dispuesto y abierto a aprender en este momento. Bien, ¿qué es esto de la neuroeducación? La primera cosa es esto, ¿no? Que es una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro humano. Entonces la idea es que hay una ciencia que se llama neurociencia que está avanzando mucho en sus investigaciones y en sus descubrimientos, y parece que muchos de los avances de la neurociencia pueden aportar a la educación. Por eso la neuroeducación hoy en día es parte de la neurociencia. En realidad la neuroeducación es una ciencia en construcción. Todavía no se habla de neuroeducación como ciencia, ¿no? Se habla como algo que se está construyendo. Es un algo además muy novedoso. Lo que se pretende es traer el cerebro a la educación, traer el cerebro a la escuela. La historia que les he contado al inicio no es casual, ¿no? La idea es que el cerebro también llegue a la escuela, entre a la escuela, sea parte de la educación. Muy bien. La neuroeducación integra a la psicología, a la sociología, a la medicina. Y lógicamente su base es la neurociencia, ¿no? La neurociencia acoge a la neuroeducación. Lo que dicen los neuroeducadores, estas personas que están estudiando esto, es que puede ayudar a potenciar la creatividad y el aprendizaje de los chicos, de los jóvenes, de los estudiantes. De hecho, la primera escuela de educación, ciencia y cerebro, el primer curso universitario, recién se lo dio el año 2000 en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, y lo realizó Howard Gardner, el de las inteligencias múltiples. Entonces, los primeros graduados y la gente que luego ha estudiado, ha hecho ese curso de ciencia, cerebro y educación, son aquellos que ahora están realizando investigaciones y están promoviendo desde distintas áreas la neuroeducación, ¿no? Cómo se integra el cerebro en la educación. Haciendo estos estudios, entonces, los neuroeducadores dicen que conocer cómo funciona el cerebro y cómo influyen los procesos de aprendizaje de los estudiantes permite detectar procesos psicológicos que interfieren en el aprendizaje, ¿no? Y finalmente, nuevamente lo que les he dicho, lleva el cerebro a la escuela. En el fondo, la idea de fondo de la neuroeducación es esta. Si nosotros conociéramos de manera científica, comprobada, cómo funciona el cerebro y cuáles son los procesos cerebrales de aprendizaje, podríamos también reencauzar todos los procesos de enseñanza. Si sabemos cómo aprendemos, podemos entonces deducir cómo debemos enseñar. Por tanto, llevar el cerebro a la escuela significa investigar acerca de cómo funciona nuestro cerebro. ¿Y qué es este cerebro? El cerebro, por un lado, genera y regula las manifestaciones, emociones, los procesos de aprendizaje, la búsqueda de alimentos, la construcción de relaciones interpersonales, regula
las actividades físicas y todas las actividades del organismo. Entonces parece que realmente, no parece, es el cerebro el centro de nuestro organismo, ¿no? Es el cerebro el centro de nuestro organismo. Se ha debatido mucho acerca, todavía filosóficamente está abierto el debate mente-cerebro, es distinta la mente, es distinto el cerebro es solo la parte física, la mente es una parte abstracta que no se puede detectar, etc. Está todavía abierto eso, pero lo que sabemos es que el cerebro es el centro de todas las funciones humanas. Es el asiento, por ejemplo, de la memoria y de los procesos cognitivos. Esto es muy importante porque coincide con todo lo que ustedes han dicho. Es el asiento de las emociones y los afectos y de las formas en que reaccionamos ante ellos. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a entrar un poquito en profundidad sobre esto y nos vamos a dar cuenta que todo lo que hacemos y también todo lo que decidimos no hacer está influido por unas emociones que algunas veces son conscientes y otras veces son inconscientes, pero todo está influido por emociones. Hay un filtro en el cerebro que convierte todo en grato, en agradable o en desagradable. Y finalmente, el cerebro tiene la capacidad de la estructura cerebral, es lo que determina la capacidad de la memoria de trabajo de corto y de largo plazo. Entonces, nuestro cerebro, la capacidad que hemos desarrollado de nuestro cerebro nos permite almacenar en nuestra memoria recuerdos antiguos y recuerdos recientes. Los que han visto Buscando a Nemo se dan cuenta que había ¿qué se llamaba esta? Dory, que perdió la memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, hay casos de seres humanos que también pierden la memoria de corto plazo. Entonces, tienen solo memoria de largo plazo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto en nuestro cerebro? También lo vamos a ver dentro de un rato. Muy bien. El cerebro nos permite ser seres que pensamos, que sentimos. Cuando las emociones que pasan a través de nuestro cerebro son conscientes, los cientistas del cerebro dicen que se convierten en sentimientos. Entonces el cerebro nos permite pensar, nos permite sentir, nos permite proyectarnos en el futuro. De hecho, hace un rato, cuando se han reunido en los grupos, algunos han visualizado, tienen en su mente la educación del 2050, ¿no? Algunos con escuela, otros sin escuela. Allá la señora, usted, sí, ahí quede separada, Usted ha pensado, hace un momento cuando yo he dicho que han visualizado la educación, ¿usted ha visualizado? ¿Qué ha visualizado? Una educación innovadora. ¿Cómo era esa educación innovadora? Dinámica, interactiva y memoria con los niños en un curso que pasé que nos mostraron que la mejor educación que tenemos hoy en el mundo es la dinámica. Ya. Y nos mostraron la educación que se da en dinámica. Y realmente me quedé. Miren cómo hizo la señora, Dijo así, miró hacia la derecha y dijo, tengo en mi memoria la educación de Finlandia. Entonces, las imágenes de la educación de Finlandia que ella vio están a este lado de ella, a este lado está ahí, ¿no? Está lejos o cerca.
No, en su memoria. ¿Se mueve o es como una foto? Es como una foto. Entonces fíjense cómo va funcionando nuestro cerebro. Los recuerdos que tenemos presentes, cercanos a nosotros, están aquí, cerca, grandes, a colores, con movimiento. Y los recuerdos lejanos o que queremos olvidar están lejos, estáticos, a veces sin color, sin movimiento, ¿no? Bien, entonces decíamos que gracias a nuestro cerebro podemos proyectar el futuro. La señora proyectó el futuro trayendo a su mente una imagen del pasado. Perfecto. Bien, ¿qué más nos permite ser el cerebro? Nos permite ser seres que nos comunicamos. Y de hecho, todos nos comunicamos, ¿no? Todos. No solamente con las palabras, sino también con el cuerpo. Por ejemplo, el señor que está sentado aquí tiene una postura muy interesante. La cabeza tenda significa que es una persona que está muy interesada y que está abierta a recibir, a aprender en este momento. Y es más, está dispuesta a hacer algo. Él tiene una pierna que está doblada, no sé si me ven así, está doblada así, su pierna, así. Eso significa que está como listo para levantarse, para hacer algo. Él no se ha dado cuenta, ¿no? No es que quiera irse, es que está dispuesto. Si la postura hubiera sido la misma, con un pie hacia la puerta más, ¿no? Ahí sí se quería ir. Entonces nos comunicamos, el cerebro nos permite comunicarnos, no solamente con las palabras, sino que también nos permite comunicarnos con todo el cuerpo, con las miradas, con los gestos, con todo el cuerpo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos permite el cerebro? Nos permite tener conciencia de los recuerdos pasados, es decir, nos permite diferenciar qué es el presente, qué estamos viviendo ahora y qué cosa es el pasado. Nos permite ser seres que amamos, es una gran diferencia, y nos permite ser seres que almacenamos gran cantidad de memoria. ¿Cómo se escribe la palabra almacén? ¿Tiene tilde o no tiene tilde? ¿Tiene tilde o no? Tiene tilde en la E. Cuando le he preguntado esto a esta señora, ella se ha puesto un poco nerviosa, pero ha tratado de mantener la calma. Ha buscado rápidamente en su memoria y ha hecho el mismo gesto que ha hecho la señora de atrás. Ha mirado hacia la izquierda. Ha mirado hacia la izquierda. Porque hacia la izquierda estaba ese recuerdo. Hay estudios, sobre todo de programación neurolingüística, que se han hecho sobre todo en países de habla inglesa, donde deletrear una palabra es más difícil que en castellano, porque se habla distinto de lo que se escribe, y han arrojado resultados interesantes, que chicos que no lograban tener una buena ortografía, cambiando la postura de los ojos, lograban recordar cómo se escribía una palabra. Entonces, al parecer, el movimiento de nuestros ojos indica el lugar de nuestro cerebro donde buscamos una determinada información. Muy bien. Vamos adelante. Vamos a hacer después algunos ejercicios más profundos.
Bien, una manera de estudiar el cerebro, si aquí entre ustedes hay profesores de ciencias naturales, de biología, etc., seguramente nos podrán explicar con mucho detalle las partes del cerebro, su funcionamiento, etc., que es muy importante. Una manera de estudiar el cerebro es esta, estudiándolo como el cerebro triunfo. Les voy a explicar con mi mano. Y aquí me ven todos, ¿no? Entonces, más o menos el cerebro es así. Hay una parte del cerebro que es una parte pequeña que se llama el cerebro reptiliano. Imagínense, no se imaginen, más bien me voy a poner aquí. Bien, cerebro reptiliano. El cerebro límbico recubre al reptiliano y más o menos es de este tamaño. Y el neocórtex recubre a ambos y es mucho más grande, pero al recubrirlos se tienen estrechar. La capa más antigua rige las funciones instintivas: sed, hambre, sueño, sexo, conductas automáticas y rutinarias. ¿No? Es lo que hacemos casi inconscientemente, ¿no? Lo más instintivo de nuestro cerebro. Es la sede de 5 conductas humanas: la realización de rutinas, la imitación de modelos, la ejecución de actos reflejos, el comportamiento compulsivo y las acciones de evitación, ataque y huida. Pongamos que en la selva, puede ser también aquí en la selva cruceña, ¿no? En el monte, hay un ciervo que está pasteando tranquilo y de repente escucha el ruido de un tigre. ¿Qué hace? Se pone en alerta, exacto. ¿Y cómo se pone en alerta? Levanta la cabeza, se pone tieso y totalmente quieto, ¿no? ¿Qué cosa ha sucedido? Se ha activado su cerebro, que es el reptiliano, ¿no? Se ha activado este cerebro y le ha activado una acción de evitación, de alerta ante el ataque, ¿no? Perfecto. Cuando nosotros estamos estresados, está activado nuestro reptiliano, nuestro cerebro reptiliano. Y entonces estamos como este ciervo, así a la defensiva, y estamos dispuestos a huir o a atacar en cualquier momento, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta parte del cerebro, hoy en día, con los problemas del estrés, influye mucho en nosotros. Bien, entonces tenemos que ser conscientes de que algo nos está pasando, de que por qué estamos a la defensiva, etcétera, etcétera. Perfecto, entonces esta es la capa más antigua de nuestro cerebro. La siguiente capa, el cerebro límbico, aparece en la evolución humana aproximadamente hace 60 millones de años y es característico de los mamíferos. Los mamíferos tienen el cerebro límbico que regula el calor corporal. Asegura la alimentación, el apareamiento, la autodefensa y también provoca la cólera. ¿Por qué provoca la cólera? Porque es el centro de emociones y afectos. Actúa como filtro que selecciona lo agradable y lo desagradable. Entonces, todo lo que nosotros aprendemos, y atentos que la naturaleza del ser humano es aprender, todo lo que nosotros aprendemos pasa a través del filtro del límbico. Todo pasa por el límbico. Por tanto, todo
lo que hacemos y todo lo que aprendemos está imbuido de emociones y afectos. Y lo que decía la hermana Micaela hace rato es muy cierto. Cuando se bloquea el cerebro límbico, disminuyen las capacidades de realización, razonamiento, adquisición de aprendizajes. Es decir, cuando hay algo que nos provoca, sobre todo emociones negativas, se bloquea nuestro cerebro límbico y entonces no podemos adquirir determinados aprendizajes, niveles de razonamiento, etc. Bien, entonces todo lo que aprendemos, todo está relacionado con una emoción o con un sentimiento. El córtex se ha desarrollado el lóbulo frontal, esta parte del cerebro, Y este lóbulo frontal nos permite el razonamiento, el análisis, la creatividad, la intuición, el lenguaje verbal, etc. Pero, así como nos permite tantas cosas, este cerebro es inestable, porque puede crear el orden o el desorden. Nos puede ofrecer las capacidades para enfrentar a situaciones inesperadas, para adaptarnos, para proyectarnos hacia el futuro. Entonces esta es la parte más evolucionada de nuestro cerebro y es la parte más grande de nuestro cerebro. Entonces si pensamos por ejemplo en una tela larga, que la bajamos así desde arriba hasta el suelo y se va doblando y queda así chiquita, más o menos así es el cerebro humano. El cerebro humano pesa aproximadamente 1,5 kg. El cerebro del chimpancé, que es el cerebro más parecido al del ser humano, pesa medio kilo y estamos en esta parte, el lóbulo frontal, se divide en dos hemisferios, que nosotros ya hemos escuchado mucho. Bien, me están avisando el tiempo, entonces ya sabemos esto de los dos hemisferios. Perfecto. A modo de resumen, entonces, para que se lo graben bien. Está formado por unas células, dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Sobre las neuronas he estudiado mucho, sobre las gliales he estudiado poco, hay nuevos descubrimientos y no los vamos a abordar. Vamos a ver las neuronas. Las neuronas tienen un núcleo, tienen un cuerpo celular, tienen unas dendritas. ¿Dónde está? Por medio de las cuales reciben información y luego tienen un axón que es como una cola que después se puede ramificar por medio de la cual envían información. Cuando envían información, la información pasa por el axón y cuando la información se encuentra con otra neurona, con las dendritas de otra neurona, lo que se genera es la sinapsis. La sinapsis es una descarga química que existe. Para que la información pase de aquí a aquí, hay una descarga eléctrica. Y cuando se juntan ambas, hay una descarga química. Bien, perfecto. Hay miles de conexiones de nuestras neuronas. Nosotros en promedio tenemos alrededor de 86.000 millones de neuronas y la mayor cantidad de conexiones neuronales se realizan en los primeros 3 años de vida, en los primeros 1000 días de vida. ¿Y cómo hacemos para
para realizar estas conexiones. Los niños, los recién nacidos, están desarrollando conexiones rápidamente porque están aprendiendo todo del mundo exterior. Pero no aprenden así nomás. Para aprender necesitan mucha estimulación, pero también necesitan mucho calor afectivo. Entonces, los niños que reciben calor afectivo sienten que aquello que están buscando aprender, el adulto está dispuesto a enseñárselo. Y entonces van desarrollando mayor cantidad de conexiones neuronales. Si algunas conexiones no se hubieran hecho en la primera infancia, nunca más se vuelven a desarrollar. Por ejemplo, si un niño hasta los 8 años, por algún caso, no hubiera escuchado nunca una voz humana, nunca más va a poder aprender a hablar. Por ejemplo, en los casos de hipoacusia, hay niños que se les ha detectado hipoacusia tarde, después de los 3 meses. El hecho de no haber desarrollado la capacidad auditiva ha afectado a otras capacidades cerebrales. Y generalmente los niños con hipoacusia que no han sido atendidos oportunamente después tienen déficits mentales, porque son las conexiones neuronales. Aquí hay un estudio de unas conexiones neuronales, recién nacido, el primer mes de vida, los 3 meses, los 6 meses. Miren las conexiones neuronales. Es importante que nuestros niños desarrollen su cerebro, desarrollen sus conexiones neuronales. Para eso necesitan una buena alimentación y nutrientes, necesitan interacción cognitiva, ¿no? Estimulación cognitiva, interacción emocional y social, y tienen que desarrollar capacidades por sí solos para ser gente autónoma, capaz de aprender por sí solo. Por ahí apunta la escuela, y si no hay escuela, la educación del 2050, a que los niños aprendan por su cuenta. Y para que aprendan por su cuenta, tienen que saber cómo aprenden, cuáles son sus procesos cognitivos. Duerme nuestro consciente y el inconsciente queda despierto, ¿cierto? ¿Según quién? Según algo que leí y escuché, pero ya no me pregunte el autor. Eso es bien importante, ¿no? Porque hay que diferenciar los estudios de la neurociencia con los estudios de la psicología. Cuando hablamos, por ejemplo, de el psicoanálisis del inconsciente, estamos hablando de algo que físicamente no existe. Por tanto, estamos hablando de una creencia, ¿no? Estamos hablando de una creencia que es fundamentada, que tiene unos horizontes teóricos, pero que físicamente no existe. La ciencia acerca del sistema nervioso, la neurociencia, tiene como base la evidencia física, ¿cierto? Entonces esto es importante diferenciar. Todos aprendemos por naturaleza, siempre, donde estemos, y los niños más aún, ¿no? Y los niños siempre aprenden, todo lo que hacen es un aprendizaje. Cuando gatean, por ejemplo, están aprendiendo la espacialidad, las distancias, el peso, etc. Todo es aprendizaje, ¿no? Esto es importante saber. Entonces, lo que nosotros tenemos que generar son espacios de aprendizaje. Si tuviéramos que decirlo bíblicamente, todos los aprendizajes que nosotros quisiéramos que los chicos adquirieran es la leche. Les tenemos que dar leche. Pero al mismo tiempo les tenemos que dar miel, como Dios dio al pueblo de Israel, leche y miel. Y la miel es el afecto. Los niños van a aprender con afecto, ¿no? Entonces,
todo pasa por el límbico, entonces todo el aprendizaje tiene que pasar por el mayor. Muy bien, entonces pasamos a la programación neurolingüística. La programación neurolingüística tiene estas tres palabras: programación neurolingüística. Programación significa que igual que una computadora, nuestro cerebro tiene una programación, ¿no? Tiene una programación. Y esta programación proviene de todo el mundo externo que el cerebro percibe y de todas las construcciones internas que se hacen. Todo lo que está en nuestra cabeza proviene de los sentidos. Esta es una afirmación de Aristóteles que todavía no ha sido superada. Todo lo que está en nuestra mente proviene de nuestros sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, etcétera, todo proviene de nuestros sentidos. Muy bien. Entonces, si todo lo que está en nuestra mente proviene de nuestros sentidos, todo el tiempo estamos percibiendo algo. Solo que todo lo que nosotros percibimos puede diferir de lo que perciben los otros. O eliminamos algunas cosas, porque cuando estamos en un lugar, cuando estamos haciendo algo, no percibimos muchas otras cosas que están a nuestro alrededor y entonces quedan fuera de nuestra conciencia y de nuestra memoria, han quedado eliminadas. Y muchas otras cosas las distorsionamos por nuestra historia personal, por nuestra manera de ver la vida, etc. Y eso se llama modelos mentales. Nosotros en nuestra cabeza tenemos modelos mentales. Nuestros niños que llegan a la escuela tienen modelos mentales. Estos modelos mentales en muchos casos no les permiten crecer y aprender. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que reprogramar esa mente. Bien. Listo, ahí terminamos. Yo les agradezco, espero que haya sido interesante. Ayudar a